que hacer así, ¿no? En primer lugar, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a vuestra casa, porque aquí no sois extraños. Un segundo, si habla sin mascarilla, retírela. Sí, la retiro, sí. Es que si no se me tapan las gafas. Claro, se ve. Ah, es que ya lo soy, sí. Bueno, quiero saludar, ya lo ha hecho Xío, quiero saludar de una forma especial al señor arzobispo y agradecerle la atención y el trato que siempre da a las cosas de la oficina del peregrino. Asimismo, pues a doña Nava Castro, que siempre ha colaborado con nosotros y ha tenido siempre una actitud muy positiva referente a esta. Por supuesto, pues a don Gumersindo Guinarte, en nombre del señor alcalde, que siempre que hemos acudido a ellos, pues nos hemos facilitado las cosas. Asimismo, al señor obispo auxiliar, que también es de la Comisión del Año Santo y por lo tanto tiene aquí una participación propia, ¿no? Ni que decir que saludo igualmente al deán de la catedral, que de alguna manera nos representa a todos, el cabildo y las personas que trabajan en la catedral. Saludo asimismo y agradezco a los empleados de la oficina del peregrino, que no les resulta fácil el trabajo en este momento, pero que lo hacen con generosidad. A todos vosotros, os saludo a todos, pero os saludo con ese convencimiento de que somos todos conocidos, por tanto, somos de la misma familia. Esta mañana, pues, estáis una representación en que en esta tarde, pues, habrá más gente que viene, que ponentes y otras personas que están apuntadas. Yo, este primero saludo y pequeña intervención que me han encomendado, pues tiene la titularía algo así como experiencia de acogida y peregrinación jacobea. Y partiría de un texto que es de Juan 19:27. El discípulo la acogió en su casa. No es fácil para nosotros el acoger. Sin embargo, tiene sus dificultades, sin embargo, es la tarea principal y más gratificante de este trabajo apostólico. La acogida es una virtud o valor humano incuestionable y que su importancia es cada día mayor en todos los campos. Se puede nacer más o menos acogedor, pero también es un valor que se cultiva, se educa y se introyecta en la propia vida. La acogida abre puertas tanto en lo que recibe como en el que es recibido. El rechazo, la exclusión las cierra. No en vano el gran filósofo Levinas afirma que en la acogida del otro acojo al Altísimo, al cual mi libertad se subordina. La actitud o disponibilidad para acoger encuentra su sólido y último fundamento en el valor de cada ser humano, en la igual dignidad de todos los seres humanos. Se acoge a la persona humana como tal, no importando las diversidades o diferencias. Se le acoge a ella con sus características propias y distintas. Acoger es ser sensibles a las realidades y necesidades de la otra persona, desde las más materiales a otras como sus ideas o sentimientos. Y una vez abiertos a esa realidad, acogida quiere decir poder responder abriendo las puertas, las de la casa y las de la propia interioridad, en este sentido. Las fronteras o límites que ponemos no nos protegen, sino que muchas veces nos limitan a la hora de encontrarnos con otras personas. Por otra parte, de la experiencia de acogida tenemos el dejarse acoger. Esto tiene que ver con el poder conectar con la parte más vulnerable de nosotros mismos, la que nos hace descubrir que necesitamos de las otras personas, aun cuando creemos que lo tenemos todo
que lo que tenemos vale tanto que es difícil que nos puedan dar algo que nos está faltando. Una imagen que nos ayuda a entenderlo es la experiencia de Jesús, cuando fue tantas veces acogido, incluso como extranjero, así como por los más pobres y excluidos. El tema de la acogida en la Biblia es como una línea transversal desde la que se entiende todo. En la forma en que él vivió esas experiencias, nos muestra su enorme humildad, su capacidad de amar y cómo esa actitud siempre dignificó a quien le acogió. Acoger y dejarse acoger son conceptos ligados e inseparables. Cuando me acogen, yo también acojo, ya que estoy aceptando a la vez al otro. La palabra yo significa heme aquí, respondiendo de todo y de todos. Pedagogía de la acogida. La relación en la acogida es asimétrica, porque somos responsables del otro, sin esperar una respuesta recíproca de él. Por eso hay un desequilibrio permanente en la acogida. Yo soy responsable del otro, sin esperar la reciprocidad, aunque ello me cueste la vida. Siendo coherentes con estas ideas, cabe establecer que lo primero en la relación de acogida es atender a la demanda que viene del otro. De ahí que la principal motivación del comportamiento del que acoge sea estar obligado a responder en concreto. Es decir, antes de nada, la actitud acogedora es ética o responsiva. Planteado de este modo, el que acoge es quien se acerca al otro para dar comienzo a la acogida, pero esta tarea precisa de otras condiciones necesarias. Salir de sí mismo, en primer lugar, no resulta sencillo. Despojarse de nosotros mismos cuando nos acercamos al otro. El otro me exige salir de mí y ponerme a la escucha para asumir como mía su situación, lejos de todo modo pasivo o indiferente. ¿Qué duda cabe de que la salida de sí mismo supone un riesgo porque surge el temor a verse utilizado por el otro? Acoger es hospedar al otro, vaciándome de mí mismo. La salida de sí mismo es la respuesta a la esperanza del otro, no al deseo de ser uno mismo. Segundo, acercarse a la realidad del otro. No hay acogida sin atención a la circunstancia en la que vive el otro. No se trata de conocer el contexto como excusa, sino el aquí y el ahora. A consecuencia de esto, el que acoge es presencia significativa cuando se acerca a la realidad del otro. Estar presente no significa simplemente estar ahí, sino que se caracteriza por su orientación. Gabriel Marcel afirma que la presencia está sostenida por la experiencia y el sentimiento compartido de existir, de estar juntos en el mundo. Nos hacemos presentes ante el otro cuando expresamos con el comportamiento sentido de justicia, respeto por el otro, acogida y promoción del otro como persona. El estar ahí hacia el otro obliga a ser bueno con él y evita caer en el egoísmo orgulloso, porque el bien es el paso al otro, donde el existir del otro me resulta más importante que el mío propio. Lo que no se puede hacer es omitir el bien en el encuentro. Por ello, acciones como cuidar, atender, ayudar, acompañar o discernir, entre otras, están en esa órbita de hacer el bien. Y en tercer lugar, encontrarse con el otro. El hecho de hacerse cargo del otro exige no limitarse a partir de su contexto, a cuidar de él y ser solícito a su llamada. Implica una actitud de mayor religación con el otro. No siempre se acomete la ardua tarea de encontrarse con las preguntas e inquietudes que subyacen en la vida de cada cual, provocadas por situaciones personales de discontinuidad, arraigo o sufrimientos incontables. Encontrarse con él es tomar impulso y saltar a un escenario de mayor conciencia personal, de humanización y discernimiento. Es educar desde la otra orilla, desde la alteridad, o tendríamos que decir, desde la otra piel.
la experiencia de acoger en la Biblia. La tradición bíblica judeo-cristiana está fuertemente marcada por la enseñanza y la práctica de la acogida como experiencia fundamental en la cultura oriental antigua, especialmente en los tiempos y lugares del nomadismo, cuando la falta de acogida implicaba la muerte para caminantes y peregrinos. La misma ley instituye ciudades de acogida o refugio para cierto tipo de culpables, de manera que puedan así escapar a la venganza de sus perseguidores. Entre los textos y ejemplos de acogida del Nuevo Testamento podemos citar algunos más significativos que se vinculan entre sí, marcando las características propias de la experiencia de acogida cristiana. 1. El que acoja a un niño en mi nombre, a mí me acoge. La comunidad cristiana aparece en el fondo de esta palabra como casa para los que no tienen casa, como lugar de acogida para los necesitados y en especial para los niños. La palabra que aquí se emplea indica la acogida y el servicio social. Acoger es ofrecer casa y familia, no solo a los huérfanos de la tradición del Antiguo Testamento, sino a todos los niños en cuanto necesitados. Esta exigencia de la acogida eclesial o cristiana de los niños está en la base de la identidad cristiana. Los niños y los necesitados vienen a presentarse de esa forma como los más importantes en la comunidad eclesial. 2. Fui extranjero y me acogisteis. Esta palabra nos sigue situando en la línea de la tradición de la acogida a los huérfanos, viudas y extranjeros, que remite al principio de la ley israelita, expresada del modo más fuerte en Deuteronomio 10:19. Amaréis a los forasteros, porque forasteros fuisteis en Egipto. Todos los forasteros sin patria vienen a presentarse ahora como signo de Jesús, presencia de Dios en la historia. En ese contexto se emplea la palabra comunidad. La Iglesia, que ha hecho luego casi normativa para hablar de la reunión de los cristianos esa palabra. Pues bien, en este contexto de juicio final, Mateo supone que los creyentes deben acoger en su comunidad a los pobres y excluidos, a los que no tienen casa o referencia social por ser extranjeros. 3. Una mujer llamada Marta lo acogió en su casa, Lucas 10. Un ejemplo especial de acogida que funda la Iglesia es la que ofrecen Marta y María, que reciben a Jesús en su casa, ofreciéndole su servicio y escucha. Casa a los que no tienen casa. La Iglesia cristiana se establece como casa que acoge a los pobres, acogiendo a los enviados de Jesús. Los misioneros del Evangelio no empiezan creando casas para acoger en ellas a todos los que vengan, sino que se dejan recibir y acoger en las casas de aquellos que quieran escucharles, de manera que surge una simbiosis entre los que tienen casa y los caminantes. 4. El discípulo la acogió en su casa. El discípulo y madre de Jesús. La madre de Jesús ha jugado un papel importante en la tradición cristiana. Ella aparece entre los grupos de discípulos que forman la primera iglesia. Pues bien, Juan la ha presentado ya introduciendo el camino de Jesús, mostrándole que falta vino en las viejas modas de la ley judía. Así pues, al final de su vida, desde la misma cruz, Jesús dice a la madre que el discípulo querido es su hijo y dice al discípulo que la madre de Jesús es su madre. En este contexto, el Evangelio añade que el discípulo la recibió en su casa, a lo que es lo mismo, la tomó como el tesoro grande entre sus bienes. La peregrinación hoy. Una forma siempre actual para acercarnos a la realidad peregrinante de la condición humana es el género literario de los relatos de peregrinos. En todos los tiempos han dejado plasmados no solo su impresión sobre el camino y su paisaje exterior, sino la realidad personal más honda, abriéndola a la cena del alma para sus contemporáneos y los del futuro. Recientemente, un famoso actor de la televisión alemana,
nos ha dejado un bello relato acerca del impacto que el camino ha producido en su vida, tanto a nivel humano como espiritual. Tal experiencia ha sido llevada al cine y sin duda producirá una marca seria en Alemania y todo el mundo. En la página de cortesía, el autor resume su obra con esta dedicatoria. El camino te plantea una sola pregunta: ¿quién eres? Más recientemente, como quien dice hoy, un escritor cercano a nosotros, Jesús Bastante, acaba de publicar una novela histórica titulada La peregrinación o en el fin del mundo, Jesús en el fin del mundo. La peregrinación viene a ser un signo natural de la condición humana. Somos caminantes. Nuestra vida es necesariamente una peregrinación espiritual y muchas veces también material. Todos caminamos desde nuestra condición natural al ideal de una personalidad soñada, de una vida más plena, de una felicidad requerida y reclamada por el amor de nuestro corazón. El camino humaniza la extensión de la muda tierra, ordena el amor de nuestro corazón y sitúa y orienta nuestra vida. El camino, en cuanto parábola del existir humano, nos lleva a la trascendencia y a Cristo, hecho camino para todos los que creen en Él. Peregrinar no es solo caminar por los senderos de las rutas jacobeas u otras rutas de peregrinación presentes en todas las religiones, sino por las vías del espíritu y de la densidad antropológica de los hombres y mujeres de todos los tiempos. El peregrino que se ha proclamado conciudadano de los seres humanos pone como meta de sus ansias restaurar en la tierra la ciudad de Dios. En el pasado, la imagen del peregrino jacobeo, plasmado en la iconografía por todos los rincones de Europa y América, llegó a ser la síntesis de nuestra historia. A la hora de releer lo que la imagen significa, no hay mejor clave que recorrer de nuevo el camino, como siguen haciendo tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por eso, en la actualidad, el camino a Compostela sigue acogiendo la vida y la búsqueda de numerosos caminantes, ansiosos de encontrarse consigo mismos, con lo que les trasciende y, en definitiva, con el amor que salva, del que es garante la Compañía de Santiago en el ir y retornar a Compostela. Hablar del camino siempre resultará una pobre parte de la realidad. Solo recorriendo la calzada se aprenderá mucho más que leyendo los múltiples diarios de peregrinación que hoy en día tanto proliferan. Por ello, y voy a terminar para que después puedan leerlo en las actas, porque si no se hace muy largo. Por todo ello podemos afirmar que la realidad actual del Camino de Santiago manifiesta una realidad más amplia y profunda que la que se puede obtener desde una mirada superficial o meramente periodística, con perdón a los periodistas. Los miles de peregrinos que actualmente recorren el Camino de Santiago, la mayoría de ellos con motivaciones humanas y religiosas más o menos explícitas, demuestran que el hombre moderno y posmoderno sigue siendo un ser religioso dotado de una dimensión de interioridad, que necesita horas de soledad y silencio en la vida para descubrirse a sí mismo, que siente la necesidad de un ser que le hable al corazón y le empuje al encuentro amoroso de aquello que ansía en lo más hondo de su existencia. En su dimensión más objetiva, los caminos son los grandes trazados que estructuran el mundo, haciendo de lo que en principio era realidad amorfa o invertebrada, algo ordenado, estructurado, diferenciado y categorizado. Algo, en fin, que posee dirección, orientación, sentido y meta. Merced a ellos el hombre se orienta en el mundo. Por ellos y a través de ellos sabe en todo momento el ser humano de dónde viene y a dónde se dirige. Trazar el esquema de las vías de una provincia romana es comprender la base física en que descansaba aquel viejo poder imperial centralizado. Y todavía más, comprender la relación de una ciudad con otra, de una guarnición con otra guarnición, de un obispado con otro obispado. Es una clara explicación del movimiento de los ejércitos, del comercio y de las ideas durante más
de 1 millar de años. Esta función ordenadora y estructuradora afecta en profundidad al propio Camino de Santiago en relación con Europa y toda la cristiandad, y a día de hoy del mundo entero. Ben Lloc, un especialista en el Camino de Santiago, apuntaba una vez que una cultura es un repertorio de caminos. Tiene tantos caminos que los caminos la explican. Una explicación de la cristiandad es, por ejemplo, decir que todos los caminos conducen a Roma. Decir, como el Dante dice, que solamente se llama peregrino el que camina a Santiago, es matizar esa misma explicación. Álvaro Cunqueiro, nuestro paisano, se refiere en varias ocasiones a lo que literalmente llama la unidad carnal y espiritual de este camino de tantas tierras. Esta referencia a la indisociable unidad de una carne y un espíritu, referida al Camino de Santiago, hace recordar, en primer lugar, aquella dualidad a la que nos referíamos más arriba. El camino como realidad física, inscrita en las tierras que recorre, y el camino como jornada que se anda, una dimensión, si cabe, más anímica, en todo caso, de más honda referencia antropológica. Pero la dualidad a que nos referimos remite a algo más radical y decisivo en la conformación profunda del Camino de Santiago, a la que también se refiere Cunqueiro cuando, citando a Chesterton, señala que la peregrinación es uno de los sacramentos del cristiano. Y es que cabría, en efecto, hablar de carácter cuasi sacramental de la peregrinación, haciendo así referencia a la dualidad conformadora de las realidades sacramentales, a la que ya en la patrística se hacía referencia al hablar del signo mysterium sacramentum como realidad visible que enlaza o entronca con una realidad invisible. Como fundamento en esta apreciación, la escolástica se refería al sacramento como elemento corporal o material que contiene, sin embargo, una especial gracia. Nada tiene, pues, de extraño que en el pasaje que citábamos de Álvaro Cunqueiro se nos hable de unidad de carne y espíritu, y que con referencia a ello se hable incluso de sacramento para referirse al camino y a la peregrinación. En efecto, el Camino de Santiago es, en primer lugar, un profundo surco, huella marcada durante siglos por el paso de infinidad de caminantes en las tierras de toda Europa y orientado al sepulcro del apóstol. Y el camino es, por otra parte, la encarnación en el tiempo y en el espacio del don de la fe, la gracia del arrepentimiento y el perdón, y la gracia en suma de la redención, siendo divina es también en sí algo que se realiza en el tiempo y en el espacio y tiempo personales, que son las coordenadas en que la criatura humana se da y actúa, y que en definitiva son también condiciones existenciales del propio logos sarsegéneto de Juan 1,14. En este sentido habla también Cunqueiro de que la peregrinación es una parte muy preciosa del saber de salvación del cristianismo y que en definitiva peregrinar es una de las formas más vivas y eficaces del ejercicio espiritual. Y voy a parar ahí para no cansarles, porque podrán leerlo más adelante, pues cuando se publiquen las actas. Y aprovecho para decir que aquellos que nos escuchan, pues y si me oyen y oyen este discurso tan hilado, pues resulta que dirán, bueno, esta es la teoría, que la práctica es como se puede. Y es la ocasión para decir que en lo que respecta sobre todo a las últimas semanas de agosto, con las quejas que hemos tenido, protestas, etcétera, pues decir que hemos hecho lo que hemos podido. Y desde luego, pues que evidentemente, pues las quejas son normales, son naturales, pero se ve que hay gente que no se acuerda del pasado, que se acuerda poco del pasado, porque cuando estábamos arriba en la Rúa del Villar, pues claro, yo ya sí me acuerdo, en algunos años, que las protestas eran continuas también. ¿Por qué? Porque la gente pues quisiera llegar a encher, como decimos. No puede ser. Y bueno, pedimos perdón, pedimos excusas
por no ser más eficaces, pero realmente pues se hace realmente lo que se puede y se hace con este espíritu. Este es el espíritu que yo creo que tenemos todos, gracias a Dios, empezando por quien nos lo inspira, que es el señor arzobispo, y por mí personalmente, por el Cabildo y por todas las personas que dichosamente trabajan con entusiasmo en la oficina del peregrino. Muchas gracias a todos.